He titulado este punto de vista Adiós Amazonía con signo de interrogación porque nosotros sabemos que los planes de Dios son mucho más grandes que los planes humanos, ¿no? Y por otro lado, ningún destino está escrito hasta que el Señor venga nuevamente por segunda y definitiva vez, ya no en la forma humilde del hijo de un carpintero, sino triunfante y glorioso para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Pero lo titulo porque viendo lo que está aconteciendo en el sínodo, ya acercándonos hacia el final, y digamos una vez que conozcamos el documento final, voy a comentarlo nuevamente, pero viendo hacia dónde va, creo que la retórica, es decir, los discursos que básicamente se inclinan por las respuestas sociológicas, ¿no? De carácter político, de carácter organizativo, de carácter de establecer medidas determinadas, y que se apartan de la visión auténticamente pastoral, es decir, de la centralidad de Jesucristo, ha venido triunfando en el sínodo. Han habido voces muy proféticas, ¿no?, de personas que han sido muy críticas y muy autocríticas con el trabajo que se hace en la Amazonía, y que han evidenciado cosas de números, ¿no? Y me refiero aquí, por ejemplo, a quien ya he citado, a el salesiano misionero, invitado por el Papa Francisco a ser uno de los expertos en el sínodo, que insistía que la solución a los problemas de la Amazonía podía encontrarse en la Iglesia Universal, ¿no? Es decir, si bien tenemos que abordar el tema de la Amazonía, y somos una iglesia universal, y en consecuencia problemas similares de regiones climáticas o de grupos étnicos, etcétera, se han presentado en otras partes del mundo, desde Oceanía hasta el Japón o África subsahariana, por ejemplo. Y en estos lugares se han encontrado respuestas distintas para predicar el Evangelio. En África, la promoción vocacional ha sido muy exitosa, no lo ha sido en la Amazonía. En Japón, durante 200 años, la pequeña comunidad católica sobrevivió gracias a laicos, porque estuvo durante todo ese tiempo completamente prohibida la llegada de misioneros. En consecuencia, con los puros ministerios laicales y la catequesis se mantuvo la Iglesia Católica aislada del resto de la comunidad católica por 200 años, 2 siglos, y esto habla obviamente de la fidelidad de la comunidad católica. Cuando los misioneros fueron nuevamente admitidos, los primeros que llegaron se sorprendieron de la fidelidad doctrinal que se había mantenido durante 200 años, con lo fácil que es que alguien no entienda bien una doctrina y la explique heréticamente y hasta por buena voluntad termine generando una herejía. Eso no pasó. Entonces el padre Lasarte hacía este punto diciendo: nosotros necesitamos una iglesia que sea cristocéntrica. Y ustedes dirán, o sea, ¿dónde está la novedad? Obviamente esa es la naturaleza intrínseca de la iglesia. Bueno, lamentablemente no todo el mundo piensa así, hermanos. De hecho, el documento de trabajo que nos lleva a este sínodo y las discusiones que se han presentado en este sínodo han dicho que nosotros tenemos que pasar de un antropocentrismo a un cosmocentrismo, ¿no? Es decir, de una preocupación por el hombre a una preocupación por el cosmos, por la creación, ¿no? Y que esto es lo que se convertiría en la ecología integral que pide el Papa Francisco, y que no es lo que pide el Papa Francisco en la Laudato Si, en su documento, ¿no? Entonces, hasta donde veo ahora, antes del último fin de semana, donde es digamos, especialmente el último sábado
donde viene la votación del documento final, o que va a ser el documento oficial final, que obviamente no es la última palabra la tendrá el Papa Francisco cuando publique una exhortación apostólica postsinodal, ¿no? Como hizo con el pasado sínodo con los jóvenes. Pero va a ser un documento que nos va a dar una pista importante de en qué dirección va a ir a la Amazonía. Y hasta ahora las direcciones dominantes, las que se vienen repitiendo, sobre todo las que se vienen repitiendo por varias de las personas seleccionadas por la sala de prensa del Vaticano, es una perspectiva profundamente sociológica. Se habla del clima, se habla de las políticas extractivas, se habla de la protección de los indígenas, se habla de el reconocimiento de los indígenas en sus tradiciones ancestrales, en la protección de su entorno, todas cosas buenas, y son cosas que además son la piel natural de un católico, o deberían ser la piel natural de un católico que esté evangelizando, pero todas completamente dependientes de la primera misión de la Iglesia, que es la redención de las personas. Y esto significa que nosotros hemos vuelto al drama de la teología de la liberación de los 70, que son precisamente los teólogos sobrevivientes de esa época quienes han influido de manera más significativa en el documento de trabajo y parecen estar influyendo en la preparación del documento final del sínodo, ¿no? Y esta es una especulación que no la hago así debajo de la mesa, por si acaso. Como dije anteriormente, al comienzo de esta última semana del sínodo, el cardenal Schönborn dijo que él y los miembros de la comisión de redacción no habían tenido el honor, con estas palabras, no había tenido el honor de trabajar en la redacción del documento final, y que los miembros de la comisión de redacción en realidad tenían la responsabilidad de hacer el documento más bello, tal cual, embellecerlo. La palabra que utilizó es embellecerlo, porque el cardenal Humes y su equipo, es decir, la REPAM, la misma red que preparó el documento de trabajo, son los que se han encargado de redactar el documento. Esto lo dice un cardenal, el cardenal Christoph Schönborn, una persona muy cercana al Papa Francisco, y un cardenal de mucha confianza y de mucho peso, ¿no? Invitado al sínodo, dicho sea de paso, por eso que habló en la conferencia de prensa del día lunes. Entonces, si alguien distinto está escribiendo este documento y son los colaboradores del cardenal Humes, que fueron los que nos dieron el terrible documento de trabajo, entonces digo adiós Amazonía, porque el trabajo orgánico, por lo menos el que va a inspirar a las diócesis, a los obispos, ¿no? Va a ser un documento fundamentalmente sociológico, donde probablemente se introduzcan incluso algunos temas de disciplina eclesiástica que van a ser muy conflictivos para la Iglesia universal, y en consecuencia nosotros vamos a seguir con la misma práctica fallida que han utilizado los organismos oficiales de la Iglesia en el Brasil para tratar de evangelizar la Amazonía, y habiendo fracasado en los últimos 30 años, ¿no? En la diócesis del delta del Amazonas, el obispo dimisionario Monseñor Ascona nos dice que el 80% de los cristianos son pentecostales, que solamente el 20% son católicos. Entonces, que el tema de ordenar viri probati para llevar la comunión a las grandes y alejadas comunidades católicas no es verdad, porque casi no quedan católicos, ¿no? Son una minoría. Y que no existen vocaciones, no se han logrado crear vocaciones locales. O sea, África en 100 años de evangelización está exportando vocaciones. La Amazonía, que ha tenido misioneros desde mucho antes, no da vocaciones, ¿no?
no es una afirmación absoluta. O sea, obviamente hay un diácono, hay un sacerdote, hay religiosas que salen de alguna de estas comunidades, pero son cantidades absolutamente minoritarias e insuficientes. Estamos hablando justamente de una comunidad que supuestamente habría sido bien evangelizada y que bien evangelizada debería sustentarse a sí misma. Entonces, básicamente, adiós Amazonía, si es que esto va a ser así. Adiós Amazonía para el catolicismo, para la Iglesia Católica. Y esto lo digo con dos observaciones, con dos notas a esta afirmación de que básicamente podemos asumir que vamos a perder la Amazonía para la Iglesia Católica con estas políticas. Estas son las dos notas importantes que quiero hacer. Primero, la promesa de Jesucristo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia es una promesa hecha a la iglesia universal y no a una iglesia local o geográfica. Si no, diríamos que Jesucristo no cumplió con su promesa con la increíblemente influyente iglesia del norte de África por más de 700 años, que terminó siendo arrasada por el Islam. Y hoy en día en el norte de África las comunidades cristianas son minúsculas, ¿no? y apenas sobreviven. Entonces, el hecho de que el catolicismo, digamos, desaparezca de la Amazonía no sería un fracaso del Evangelio ni un fracaso de la misión de la Iglesia, sería un fracaso de los hombres que no supieron cumplir con su responsabilidad. Entonces, esa es mi primera nota. No hay un fracaso universal de la Iglesia, porque la promesa de Jesucristo se aplica a la Iglesia universal, no a iglesias locales o geográficas, ¿no?, que hemos visto desaparecer a lo largo de la historia y que estamos viendo desaparecer, por ejemplo, en Europa ante nuestros ojos, ¿no? Y en segundo lugar, es que el Espíritu siempre suscita nuevas respuestas que están por fuera de la imaginación de los que manejan la iglesia administrativamente. Es más, cuando nosotros pensamos, hoy en día todo el mundo habla de Francisco, no me refiero al Santo Padre, sino de que el Santo Padre ha vuelto a traer la atención sobre San Francisco de Asís, el gran Francisco de Asís, ¿no? Y hoy en día lo proclamamos como un modelo de santidad, y justamente, con todo derecho, un modelo de santidad y de integración con la creación, con todo lo creado. Pero las autoridades eclesiásticas de la época no simpatizaban con San Francisco. Y esto lo podemos decir de los grandes fundadores y de los grandes santos del pasado. Lo importante es que esto sigue ocurriendo. El Espíritu Santo sigue generando fuera de las estructuras artificiales creadas por estas burocracias, pues son auténticas burocracias al interior de la iglesia, es que surgen nuevas respuestas, ¿no? Y en Brasil, digamos, el éxito evangélico o del secularismo, que es igual o peor, ¿no?, sería mucho más grande si no fuera porque el Señor ha suscitado movimientos apostólicos que o han venido de otra parte del mundo. Pienso en la renovación carismática católica, por ejemplo, o que han surgido en el Brasil. Pienso en la comunidad de Shalom, ¿no? Entonces, estas comunidades tienen una vitalidad nueva, una vitalidad distinta, y estas comunidades podrían ser las que terminaran reevangelizando la Amazonía, y en consecuencia que no tengamos que decirle adiós. Pero todo esto queda en manos del misterio de la providencia, porque hasta ahora lo que están haciendo los hombres responsables de esto no es muy inspirador y no tiene el lenguaje profético de un San Juan Evangelista o de un San Juan Bautista, ¿no?, llamando a la conversión, al arrepentimiento por nuestros pecados, a la transformación personal,
¿no?, a la transformación de nuestra vida por vidas santas, ¿no? La palabra santidad, evangelización, simplemente han desaparecido del lenguaje actual, ¿no? Y si aparecen, de ninguna manera aparecen como parte del discurso central, y en consecuencia esa pasión, esa parresía por el anuncio del Evangelio, en la medida que desaparece, hace que desaparezca también la estructura de la Iglesia. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo seguiremos viendo. Que tengas un buen día.